buenas, premiados y premiadas. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Tenemos nueva sección en el canal. Y antes de presentar la misma que es, pues nada, la versión, vamos a decirlo ya, pero vamos, sin cortapisas, es la versión masculina de Los Ángeles de Kate. Y quería dar las gracias a que nos han animado mucho que hiciéramos esto, como no, a Los Ángeles de Kate. A Su, a Vicky, a Alicia. Y nos han enredado sobre todo a Jesús y a mí, que ya estábamos como mucho tiempo diciendo, tenemos que hacer la versión viril, la versión masculina, la versión con testosterona de Los Ángeles de Kate. Tenéis aquí esta nueva sección que a grandes rasgos, que luego a lo mejor va mutando con ojalá mucho tiempo, es igual que Los Ángeles de Kate, una película. En este caso habrá un invitado, que ahora luego pasaré a presentar a nuestro primer gran invitado, que me parece fantabuloso todo lo que está Batman. pasando aquí. Y para mí suelo decir que es un honor compartir esta sección con Jesús Casas. Jesús, querido amigo, si quieres decir algo a la audiencia, estás más que bienvenido para darlo. Nada, el placer es mío de compartir este espacio contigo, dar las gracias sobre todo a ti por la invitación y por la iniciativa. También a Los Ángeles, a esos tres ángeles que son ya como el qué grande es el cine del nuevo Phil Twitter, ¿no? Son ya historia de esto y lo único que van a hacer es guiarnos, ¿no? Y nada, este es el primer programa, pero bueno, decir a la gente que siga viéndonos, que siempre podemos defraudar, así que no se esperen lo mejor de nosotros hasta el siguiente programa. Y nada, un placer tener aquí a Batman, a la némesis de esta síntesis supermaniana que tenemos hoy. Y nada, un placer y vamos al lío cuando queráis. Gracias. Ahora toca presentar al invitado, porque claro, lo que estáis aquí sabéis que vamos a hablar de Superman de 1978 de Richard Donner. Y para ello contamos con un gran amante del cine, un gran amigo, con identidad secreta que es Batman. ¿Qué tal estás, querido Batman? Batman. A ver, primero, antes de todo, darte las gracias, Manu, por invitarme a este primer programa de la Mojo Dojo Casa House, que no sé si hayas comentado el maravilloso título que le has puesto a esta sección nueva, llena de testosterona, llena de virilidad. Me he tenido que poner la capucha del murciélago porque, claro, o sea, Superman solamente lleva unas putas gafas para que no se reconozca quién es. Lleva unas putas gafas. Lo hemos pensado, pero no ha terminado de cuajar, ¿no? Así que bueno, como yo creo que posiblemente sea de los tres el que más palos le suelte al héroe de la capa roja y de los calzoncillos por fuera, me he disfrazado como de su némesis, ¿no? O sea, no es tanto su némesis en realidad, ¿no? Porque tienes ciertos cómics, películas donde sí que se llevan bien, ¿no? Pero sí como esa figura encapuchada enfrentada, ¿no? Así que nada, gracias de nuevo por invitarme y espero estar a la altura de este programa superheroico. Yo lo que te quería comentar ya a vosotros dos, porque tú los has mencionado, creo que todos los hijos de los 80, podríamos llamar, y más adelante, somos más de Batman que de Superman. Quizá por las pelis, quiero decir. Y luego más adelante me gustaría tocar el por qué luego no ha funcionado tan bien como en esta película, de cara al público, al gran público, las encarnaciones el mismo. Porque parece que no han dado en la tecla como dio esta película. Recordamos, por poner un poco de, bueno, creo que todo el mundo hablar de Superman de 1978 de Richard Donner, pues bueno, me parece que creo que es una de esas películas que todo el mundo ha visto. Por lo tanto, deciros que todo este análisis va con spoilers. Y si no habéis visto la película, os recomendamos encarecidamente que antes de venir y acudir aquí, que vamos a analizar estas escenas concretas. Evidentemente, vamos, todo lo que es la trama la vamos a destripar y a ver la película, ¿vale? Como antesala, 1978, 1973, ya estaba en la cabeza de Warner Bros. Hacer esta película. Y ya habían enrolado diferentes directores hasta que de repente un tipo hizo la profecía. Un director que podía ser considerado para el estudio manejable, que no era un primer espada, y dijeron, vamos a confiar en Richard Donner, que por cierto, creo que Batman está conmigo. Para mí la mejor película de Donner sigue siendo La Profecía. Y yo hay que destacar que me gusta mucho Superman y Arma Letal, pero ojo, La Profecía es bocata de cardinales. Se lo confían a él, aparte cambiaron a un director que estaba asignado, que era uno de los directores que había rodado más películas de James Bond. Y es más, creo que aún queda un poco de eso, de la preproducción de este tío, en escenas que luego comentaremos, porque hay mucho de bueno aquí también. Hasta Steven Spielberg estuvo en algún momento también sondeándose para que fuera el director de la película. Una vez llegado Richard Donner, había algo que era vital y que ya se habían asignado con un contrato millonario para la época con el actor mejor pagado de la historia hasta ese momento, que era Marlon Brando, que prácticamente desde su Oscar del Padrino no había hecho nada
Bueno, había hecho que sí, que tenía una denuncia en Italia, que también luego comentaremos, Bien. que por eso no podían rodar en Italia. Es que esto es la magia del cine, chavales, que es Marlon Brando, que se comprometió a rodar, porque era una producción muy ambiciosa, de 55 millones de dólares, la primera parte y la segunda juntas. Esto que ya no... Esto de cuando te lo dicen rollo El Señor de los Anillos, que tú dices, era digamos, la apuesta más arriesgada de la historia de Hollywood, la película más cara como proyecto. Y luego la gracia entre los títulos, hombre, luego llegó Jim Hackman, ya también ganador de un Oscar para hacer de Lex Luthor, se cogía la actriz protagonista, quiero decir, todo bien. Pero el problema, ¿quién va a ser Superman? La primera opción del estudio, evidentemente, era coger a un primer espada. Entre los nombres muy locos, Mohamed Ali, Robert Redford, no sé, hagámoslos. Mohamed Ali, Robert Redford, o sea, canónico con el personaje. Se plantearon Warren Beatty, que visto la época hubiera pegado, no voy a decir que no. James Brolin, el padre de Josh Brolin, también estuvo cerquita, muy cerquita de ser. Y dentro del equipo de de Richard Donner dijeron, hay un chaval que hace teatro, neoyorquino, pégale el ojo porque es el puto Superman. Y se optó al final, creo que por una opción que luego comentaremos, inteligente, coger a un actor desconocido. Y cogen a Christopher Reeve. Que por cierto se mazó entre la elección y luego empezar a rodar. Engordó, bueno, músculo, no engordó, músculo, 12-13 kilos de puro músculo. Y se notan. Zamarro de 1,90 y, por cierto, luego hablaremos, pero creo que es, igual que hay un Sean Connery que es Bond, hay un Superman que es Christopher Reeve. Y todo el mundo tiene a Christopher Reeve como canónico entre lo que tiene que ser Superman en el cine. Y llega la película y lo peta. Y luego tuvo problemas Richard Donner para hacer la secuela. Pero bueno, vamos a meternos ya con la película. Y voy a hacer el mismo, Jesús, si te parece bien, lo mismo que hacemos en Los Ángeles de Kate. Que cada uno dé su opinión sin spoilers, si te parece bien, ¿de acuerdo, Jesús? Perfecto. Y ya, si quieres, Jesús, que tú eres el padrino de este programa, que eres que el compi, empieza tú con tu opinión sin spoilers. O, digamos, ¿cómo ha madurado para ti Superman? O con spoilers, como quieras. ¿Cómo ha madurado para ti Superman de Donner? Antes de meternos escena por escena. Bueno, lo primero, apuntar que llegar hasta el Superman de 1978, como bien dices, es una odisea. Hay muchos problemas. Guy Hamilton no le dejan rodar por problemas fiscales en Reino Unido, tampoco le dejan pasar a Brando a Italia, y al final todo esto desemboca en que aparezca Richard Donner por el medio. Y ya que habéis comentado el tema de Donner, yo sí que voy a defender que es un director no solamente solvente, sino también un director clase A, como he comentado esta mañana. Para ello voy a hablar un poquito del tema de Brando, que creo que es curioso porque lo primero que había que hacer cuando el guión de Mario Puzo le llega a Brando es convencerle a este hombre de que quiere participar en esta película, y a Brando no se le ocurre otra cosa que proponer que él quiere ser un panecillo, un pan verde. Es decir, no aparecer en la película y ser una voz en off. Viajarás muy lejos, mi pequeño Karel. Claro, Richard Donner empieza a explicar por qué razón esto no tiene buena pinta y bueno, al final dice que todo el mundo sabe cómo es el padre de Superman, y Brando acaba aceptando. Y yo creo que esto fue una prueba del propio Brando, que era en ese momento la clave para lanzar la película, porque sin Brando seguramente nadie se hubiera unido después a esto, porque era un proyecto arriesgado que llevaba tiempo por salir adelante. Y yo creo que Donner, creo que Brando ve en Donner un director solvente que sabe lo que quiere y que no le va a dejar hacer el ridículo, dentro de que luego Brando seguirá siendo Brando y pondrá todos los problemas del mundo en los 10 minutos que sale y los tantos millones que se lleva por segundo en pantalla. A partir de aquí, independientemente de que la película haya envejecido mejor o peor, que al final eso ya puede ir casi en gustos, sí que creo que una vez revisada la película hace 2 días, sigue siendo la película prototípica de lo que es el héroe, del superhéroe, porque me parece que su primera hora y cuarto de desarrollo de personaje, de presentación del superhéroe, de construcción del héroe, me parece magnífica, me parece que está llena de cine, me parece que cómo utiliza la escala, que cómo se preocupa en construir, ¿no? Las cosas no pasan porque sí. Dentro del tono que tiene la Krypton, que sí que hemos comentado que es un poco pasado de rosca, un poco mamarracho en algún momento, pero tiene sentido luego con todo lo que le quieren contar, con todo lo que le explican al niño, dan al espectador la información de que Superman no es que tenga poderes, es que cuando viajes a la Tierra es un país en que tu densidad te va a hacer ser resistente a la gravedad, tu corazón va a ser más fuerte que el de tal, tú vas a tener más fuerza que el resto porque el tipo de
en genética en la Tierra es diferente. O sea, te empieza a explicar una serie de cosas que yo creo que el género de superhéroes ha recuperado. Bueno, perdón, que se me va. Que el género de superhéroes ha recuperado y ha seguido a raíz de Batman, de todos los que siguieron y que salen de Donner. Y eso está ahí. Y hay grandes ejemplos como la primera presentación de Superman, el primer gran vuelo de Superman, que es en la Fortaleza de la Soledad, que me parece una maravilla, con la música de Williams, cuando aparece el personaje de Reeves, ya de Reeves vestido de Superman en el fondo, en un plano general, en un escenario físico donde se ve el vuelo físico también, porque ahí no hay nada de pantalla verde ni azul, ni simplemente el tipo volando, dejando la sombra, la iluminación. Con esa música me parece, vamos, una maravilla, con lo cual, a partir de que la película guste más o menos y que luego en su segunda parte se vuelva un poco tonalmente más caricaturesca, me parece que es un tótem para el cine de superhéroes, y decir eso en el siglo XXI, año 2025, cuando siguen llegando películas de superhéroes una tras otra, ya es situar a la película y, por supuesto, al director, que es el primer tejedor de esta historia, en un lugar importante en la historia del cine. Poco más se puede hacer mejor una presentación, que no has desvelado nada importante de la trama. Yo quería destacar, previamente de darle paso a Batman, comentar que ya que has mencionado al cabrón de Mario Puzo, qué hijo de puta Mario Puzo, 900 páginas de borrador presentó el cabrón, y era como decir, adáptalo. No, evidentemente Richard Donner dijo, es imposible, y recurrieron a los co-guionistas de Bonnie and Clyde. Me encanta cómo se va tejiendo todos los talentos de los años 70, quiero decir, porque está Richard Donner, que venía de La Profecía. Es que, claro, a veces olvidamos en el cine actual que, coño, son gente muy tocha. Sería gente muy tocha a día de hoy, ¿no? Un tío que viene de hacer La Profecía. Unos tíos que escribieron Bonnie and Clyde. Tienes a Marlon Brando. Quiero decir, joder, tío. Hay mucha calidad en una producción. Y Puzo. Cogieron cosas del guión de Puzo, ¿eh? Y por eso está acreditado. ¿vale? Ojo, Bueno, pero quiero Tom saber... Mankiewicz. Tom Mankiewicz aparece como asesor cuando realmente es el que afina el guión, porque hay muchas manos ahí, pero al final Mankiewicz aparece solo como asesor, pero realmente sí que luego al final se ha atesorado de que este hombre metió bastante mano en el guión para afinar las 100 y pico de páginas que comentan, mano. Pues oye, pues perfectamente lo que es la parte de escritura. Ya tengo muchas ganas de ver lo que dice el otro emblema de DC Comics. Batman, ¿cómo ha envejecido el Superman del 78? Bueno, a ver, creo que Super Jesus, que nos ha hecho ya como un recorrido perfecto, ¿no? Por toda la cronología de lo que es este personaje hasta que llega por fin en 1978 a la gran pantalla. O sea, yo tanto conocimiento, tanto estudio sobre toda esta cronología no lo he hecho, ¿no? Pero sí que tengo que comentar que, bueno, dos de nosotros, creo que tú, ¿no, Manu? Han visto o hemos visto la versión de cines de 1978, que es una de las dos que tienen colgada en HBO Max, ¿no? Mientras que tú has visto la película o la remasterización que se hizo, me parece que en el año 2004-2005, ¿no? Donde se incorporan 25 minutos de escenas que no llegaron al cine en su día, se remasteriza toda la película para que se vea muchísimo mejor y... Cuando la he repasado por encima, después de verme la del 78, me he percatado de que lo que yo recordaba de mi último visionado, que es de hace más o menos 20 años, ¿no? Era la del 2004. La buena. Por lo tanto, yo al revisar lo que se pudo ver en la década de los años 70, me he llevado un pequeño topetazo. Creo que sigue siendo una gran película, creo que es una película con una iconografía, más que como cine, ¿no? Creo que lo que sí que sigue trascendiendo es la iconografía de la película y de ser la primera. Lois Lane, say hello to Clark Kent. Any more at home like you? Not really, no. Creo que sigue destilando todo ese aroma por el que se hizo en esa década, que era por a colación del verdadero estreno, ¿vale? Porque sí que hay mucha gente que la intentó llevar a cabo, muchas manos, muchos nombres, ¿no? Pero esta película, por lo que de verdad se hace, es porque en 1977 George Lucas estrena La Guerra de las Galaxias. Y abre, de verdad, el mercado de los subgéneros. Ya no da miedo que trates con la ciencia ficción, ya no da miedo que trates con los personajes de los cómics, porque demuestra que puede ser totalmente rentable. Y además, se demuestran nuevas posibilidades del cine.
¿no? Que es que se traiga al espectador a las salas, no solamente para ser machacado, que es como una de las claves de ese nuevo cine americano de los años 70, que seas machacado dramáticamente, ¿no? Sino el cine espectáculo. Es decir, estamos al principio de la década de los 80. Esta película, como ya era la de Lucas, es una película transicional. Y yo creo que sigue destilando plenamente en el 2025 esa sensación de que te quiere llevar al cine, de que te quiere llevar a la pantalla imágenes que no se te olviden jamás. Si es verdad que ahora mismo, ¿no? Pues con toda esa producción, con esos efectos digitales, con ese croma verde, con todo lo que disponemos hoy en día, queda un poco falsa, queda un poquitín anticuada, ¿no? Pero en ningún momento sientes esa regulación de te voy a mostrar esto. No, sientes, dices, esta película quiere que lo flipe. Y eso es por lo que sí que me termina llegando, a pesar de que este montaje tiene pinta de que secciona, de que mutila en gran parte todo ese guionazo que hizo Mario Puzo y que más o menos creo que se puede contemplar en la versión de 3 horas, que creo que no está disponible en ninguna plataforma y no sé si en físico llegó a España, y que en la versión de 2 horas y media, por lo que me comentabas antes, tampoco es que tenga demasiada mejoría con respecto a esa de 2 horas que nosotros hemos podido ver. A ver, la parte más notoria es que le da voz a los kriptonianos al principio, que luego van a ser la amenaza principal de la segunda parte. Hay una conversación entre Jor-El, ¿de acuerdo? Marlon Brando, ¿sabes? Y el que va a ser el verdadero némesis de todo este tinglado que deduzco que estaba ideado, porque recordemos que esto se rodó las 2 películas a la vez, ¿de acuerdo? Que es Terence Stamp, que por cierto también daba aporte, ¿sabes? Como actor británico, joder, tiene ojito, ¿eh? Ojito, cuidado. You alone will condemn us if you wish, and you alone will be held responsible by me. Que es que eso es muy importante, ¿vale? Porque estás confiando a la verdadera némesis de las 2 películas, que es el general Zod de Terence Stamp, a un actor que ni es Marlon Brando ni es Jim Hackman, que como se puede ver son los 2 nombres que salen al principio de los créditos, como si fuesen los protagonistas, como si fuesen lo más importante, sino se lo estás dando a una figura que viene del fantaterror y del cine británico más indie, más narcótico que hay, como es este tío. Pasolini. Y Pasolini, pasó también por Pasolini este pavo. Por lo tanto, ¿vale? Creo que sí que se ata bastante bien ese concepto de que la película de Superman ya no solamente es primigenia dentro del cine de superhéroes, sino que es primigenia dentro del fantástico, dentro del género fantástico, dentro de todo el cine. Es, junto con la película de Lucas, una de las primeras cintas que de verdad se entrega o que convierte el género fantástico al mainstream, al blockbuster. Y además, para más cojones, ¿no? Porque son cojones, ¿no, Irri? Para más cojones es que lo hace por duplicado. Es decir, no hace la primera película y a ver qué pasa. No. Desde un principio tienen ese concepto de crear una saga o un díptico, ¿no? Es eso que se habla de tanto primera parte, segunda parte, que eso se hace mucho en el siglo XXI. En 1978 eso estaba inventado ya. Está inventado. Sí, lo que pasa es que no salió bien. Porque al final, pues lo típico de saber, de hecho el guión que comenta Manu y como, yo creo que poca vez gente ha visto la versión de 3 horas, pero la versión de 3 horas de Donner cambia el final respecto a la original, entonces con todas las manos que hay, con los 3 productores, con Spengler por ahí, que al final discute con Donner, aparece Lasseter, Donner pensaba que le querían levantar la película ya en la primera, entonces es todo tan complejo que esa decisión de hacer las 2 películas en una desde el guión empieza a generar problemas y acaban haciendo lo que acaban haciendo. Y yo creo que es un acierto también, porque al final también que Donner se marche de la película hace que también se abandone Brando, que Hackman tenga problemas, que en cierto momento el reparto se quiera rebelar contra esto, pero al final los contratos, sobre todo de Reeves y del personaje de Lane, también están atados, no son Brando, no tienen ese poder. Entonces fue una complejidad también el tema del guión de Puzo y las 2 películas a la vez que tuvieron que rerodar escenas y que se notan algo en tono seguramente. Yo te voy a decir una cosa, yo tenía un recuerdo de niño,
siempre, pero sin que no teníamos la capacidad de información que teníamos antes, que siempre, y lo he comentado antes con Batman, off the record, que siempre tenía la sensación de que era una sola película, la 1 y la 2. Y creo que esa gran película de superhéroes es la 1 y la 2. ¿Qué es lo que intentó? Y me lo quito ya de encima, es lo que intentó hacer Zack Snyder con Man of Steel. The only way to know how strong is to keep testing your limits. Todo el conflicto o el arco del personaje de Superman que tiene que ver con su identidad kryptoniana, o si soy terrícola. Representado tanto en la figura paterna, Marlon Brando, que Jor-El, en la Fortaleza de la Soledad, como Pa y Mackenzie. ¿Qué opinas, querido Batman? ¿Cómo? ¿Puedes repetirme? Porque estaba flipando. Esto lo voy a dejar, ¿eh? No se queda. Yo soy un señor de la noche, joder. Y es que de día, tengo una resaca que flipas. El arco del personaje. El arco del personaje de que tú crees que aquí, lo hemos hablado tú y yo antes, que no notas como, no mutilado, sino confundido en esta primera película, porque falta la segunda para, digamos, ver el conflicto real de Cal, o su crecimiento ya como todo personaje. Sí, sí, sí. Una de las sensaciones nuevas, o que por lo menos ya no recordaba, con la que me he encontrado al revisar la película, es que todas Superman 1, ¿no? Sus 2 horas y cuarto, prácticamente es una presentación de un personaje. Es decir, no hay un desarrollo narrativo, no hay una trama, hay una presentación de su mitología y de esa iconografía que termina trascendiendo. No hay una trama como tal porque los verdaderos hilos dramáticos están presentados al principio y retomados luego en Superman 2. Y eso hace que toda la película, desde mi punto de vista, quede bastante coja y que quede bastante lejos de esa obra maestra que hablan algunos como... Creo que esa situación, creo que ese pensamiento está más influenciado por ese recuerdo o esa importancia infantil que tiene la propia película que por los términos cinematográficos netamente hablando, ¿no? Bueno, no olvidemos que es una película para niños, adolescentes, ¿no? Superman nace como una película para infancia, para los compradores de cómics en su día. El personaje de Superman estaba dirigido a chavales y al final la película yo creo que si la ves de niño, pues claro, es un tío volando y haciendo cosas y dando vueltas al mundo y pues, te lo comes con patatas. Evidentemente también ahora estamos siendo presentristas de no solo en el 2025, sino de nuestra propia edad, empezando a ver cosas tal, y decimos que es que esto es más caricaturesco, esto es más infantil, pero es que la película realmente estaba dedicada a quien estaba dedicada, porque recordamos que el Superman de George Reeves hacía anuncio de cereales, vestido así. Oh, excuse me a moment, will you? Hey, Mr. Kent, you're out of Kellogg's Corn Flakes. Who do you think I am, Superman? No. Even if Superman did deliver Kellogg's Corn Flakes, he'd have a tough time keeping everybody happy. More people run out of them every morning than any other cereal. Entonces, hay que pensar también que la película va dirigida a quien va. Y en ese punto, mirándola desde ese sentido, que le dedique hora y cuarto, como bien has dicho, al desarrollo solamente de dónde viene, quién eres, por qué en este planeta Tierra tú tienes estos poderes y los otros no, y cuál va a ser tu desarrollo, cuál va a ser tu bondad, la fidelidad, la American Way Life, que a Alicia tanto le gusta cuando lo dice Superman. Ese personaje tan noble y tan bondadoso, tan bonomo, te lo desarrolla en la primera hora y cuarto y te lo comes con patatas. Luego, evidentemente, cuando ya toca desarrollar un poquito esa parte de acciones, cuando la película, desde el punto de vista de la adultez y no desde la infancia, porque ahí te digo yo que todos tenemos el recuerdo de que funciona, es cuando empiezas a decir, el tono es otro, esto iba por un sitio y ahora va por el otro. Pero en cuanto a la presentación de personaje, hasta vista hoy, me parece que es una escritura y un esfuerzo por tanto cinematográfico como en guión, de lo más férreo posible, de dar verosimilitud al personaje y explicar que este hombre es como es por una serie de razones, y no decir, no, está aquí, vuela y hace cosas. Pero a mí me parece muy bien cómo hace esa economía en la primera hora y cuarto. Es que yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo que la película maravilla. que nos atrapa es la primera mitad de la película, por así decirlo. Digamos, la presentación, digamos, el origen del personaje de Smallville, hasta que vuela de la Fortaleza de la Soledad. Y luego ya es otra cosa. Es la parte que tú dices más camp, muy cómic de aquellos años, también años 50, porque aquí hay viñetas clavadas de los años 50, y la propia figura del antagonista de esta entrega, que es Luthor. Que lo estaba comentando con Batman. No es casual de que James Bond estaba en su cenit popular en aquellos años, ¿sabes? Que ya se había solidificado un poco el mito de James Bond, porque Jim Hackman es un villano, para mí.
Para mí es un villano de Bond con su secuaz tonto y hasta con la chica Bond mala que siente deseo de violar salvajemente a Christopher Reeve, ¿sabes? Porque Y aquí que siempre había una está en cosa que- cueros. This is California, the richest, most populous state in the Union. I don't need a geography lesson from you, Luthor. Oh, yes, of course, you've been there. I do forget you. Sí, a ver, hay una intención en esta película de follárselo muy fuertemente a Christopher Sí. Reeve. La sensación que yo tengo. Y a todo. él no Entonces, le parece mal. Él pone esa cara de, bueno, tú quieres y yo sé, pues bueno. De hecho, Hay un plano contrapicado. No recuerdo bien en qué momento de la cinta, porque ya me dejó totalmente obnubilado, ¿no? Pero es un contrapicado en el que se puede ver de perfil todo el paquete que tiene Christopher Reeve, ¿no? Venga, ahí. Mirad, niños, podéis follaros a Superman. Mira qué pollón tiene. hay una cosa que me he dado cuenta. Cuando Christopher Reeve, a ver, los calzones no es una escayola, digamos, como una coquilla para que él sea uniforme, no. O sea, ahí estaba la huevera y todo estaba ahí marcándose. Me he dado cuenta en un detalle, volviéndolo a ver, que es que cuando tiene la escena Screwball Comedy, que luego analizaremos con, en este caso, con Lois, que por cierto, me encanta Margot Kidder como Lois, pero qué poca carrera tuvo luego esta chica más adelante. Luego, trabajó mucho, pero siempre fue Lois Lane. Esa maldición de actores que un personaje, digamos, que eclipsa luego toda su Que carrera. come. Lo que iba a comentar, que el tío se va tapando la huevera. Va con las manos, va andando mientras habla con ella con una forma educada tapándose el paquete. Y ese es como el comedy, pero muy subida de tono. Y dice, ¿cuánto le mide? Y el otro, disculpe, ¿sabes? Es como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Eso en vuestra versión estaba, lo de cuánto le mide el tema. En la nuestra, que yo recuerde, hablan principalmente de la ropa interior, ¿no? De ella. Bueno, Bueno, sí, pero hay un comentario. Hay un comentario sobre la medida. Sí. ¿Es casado? No. Ah, entiendo. No quiere que se sepa, claro. ¿Y qué medida tiene? ¿Qué estatura? Pero hay, al respecto a esto, yo creo que habla más de a cuánta velocidad puedes volar o cuán lejos puedes llegar. Empiezan a llegar a grises ahí, que bueno, ya llegaremos a esa conversación. Pero sí, es ciertamente, él sí que es yo creo que es un Superman hasta la primera hora. Bueno, yo creo que todo el rato es un Superman bastante sobrio, no es un tipo chistoso, por así decirlo, cuando es Superman. Pero sí que se gusta. Cuando está delante de Lois, él se gusta. Y cuando se encuentra delante de la otra, él sabe que va desprendiendo. Y eso yo creo que tiene mucho del cómic inicial, del 38-40, cuando hacía chistes Superman y se dedicaba a ser un personaje gracioso también, a ser un poco chuleta. Y aquí, en vez de chuleta, lo que vemos es un poco gigoló, de decir, bueno, aquí yo creo que puedo ligarme a esta con mi presencia y lo hace. Es que desprende eso la escena. Hay química hasta el punto de que luego toda la escena del vuelo, que creo que en la que yo he visto está un poco alargada. Está alargada. El vuelo de ellos dos de vente conmigo. Y empieza ya a divagar. Que habla, por cierto, de la primera vez que lo considera un dios, el concepto dios mesiánico, que luego esta película no lo elude. O sea, muchas veces se le critica a Snyder de que es mucho el tema de Jesucristo, tal. En esta película está, ¿eh? Está, no, pero es que lo verbalizan. Y el propio personaje, que sus creadores son judíos, entonces ya partimos de una relación mesiánica del personaje que es ineludible, es alguien que viene de fuera. También lo han relacionado con Moisés, pero yo creo que estoy de acuerdo tanto con el IDE como con vosotros en que tiene que ver más con esta venida de Cristo a la tierra y tal. Y eso está, claro, eso ella así le ve, así le mira, de hecho, tiene esa admiración. Yo creo... Ahora voy a hacer la pregunta, no se puede escenificar, pero yo creo que se la folla esa noche. ¿Sí o no? Batman. Sí. No. Sí. Superman. Bien duro. Es más, hay una escena chulísima después del vuelo que él cae, la deja y en el mismo plano, que no sé bien cómo lo harían, porque es extraño, porque tú ves a Superman, habrá algún truco de retroproyección o algo, tú ves a Superman dejarla, Superman vuela y según ya está ella entrando, están llamando a la puerta y la cámara sin cortar hace un traje y se da un paneo y aparece tal y es como, hijo puta, ¿sabes? Qué bien la ha hecho. Está algo de director también, ¿no? Que luego viene la escena típica y yo creo que ahí no hay tiempo. Ahí él se va porque dice, ahora me la tengo que tirar como Clark Kent porque él lo que quiere es tener una relación con ella. Qué icónica es esa escena de lo del vuelo a la luz de la luna y tal. Y para mí, qué mal ha envejecido. Qué realmente naif. No. O sea, estamos inaugurando la Mojo Dojo Casa House. Una moñada, dilo. De hecho, cuando yo veo esa escena, pienso ya en el Gran Lebowski. Pienso en el Gran Lebowski.
Cuando le han pegado un hostiazo y está volando por encima de Los Ángeles flipando, tío. Claro, esto es un guiño a Los Ángeles. Y en esa escena está Aladdin yendo a por Jasmine, invitándola a volar. Y luego también está Hook, porque los acordes del vuelo de Williams, cuando yo estaba viendo la película, me puse luego, es cuando en Hook, que están volando por encima del Big Ben y tal, tiene mucho que ver con eso. Y también me recordó esa peli. Yo creo que tiene esa cierta magia naif que tienes que creerte de esos años, porque, vuelvo a decir, estamos en otra época y se ve, evidentemente, el truco y tal, pero a mí me pareció bastante encantador, incluso el momento en el que ella se cae y él sabe que tal, casi lo hace aposta, dice, venga, cállate, que ahora te recojo. Y, o sea, el caruelo. Pero claro, es la primera vez que vemos al personaje en cine. A eso iba anterior, ¿ves? Que es que creo que no es una película porque no quiere ser una película o no necesita, porque todo el guión son las dos cintas, sino que esta película quiere ser el muestrario de Superman, quiere ser la primera venida de Cristo, pero a las salas de cine, donde tú flipes, donde digas, anda, mira, vuela con esta, ahora salva a este, ahora coge una falla, ahora gira por todo el planeta. O sea, es una película muestrario. Y así es como se recuerda. Por eso creo que también a la gente le caló tanto y nadie se atrevió increíblemente a, en los 15 años, 10 años, a volver a hacer una película de superhéroes, porque Batman es del 89 a lo mejor, ¿no? Pero sí hay seriales por medio. En cine no, pero sí que hay seriales por medio que intentan jugar a esto, aunque juegan diferente, llevas razón. Y además, una de las cosas, antes de que se me olvide, porque ha sacado a John Williams, que se marca una fanfarria impresionante, que es que cuando suena se te ponen los pelos de punta, ¿no? Fijaos en la fanfarria de los títulos de crédito, que por cierto, ¿cómo son esos títulos de crédito? ¿De qué color son? En el espacio, con las estrellas, ¿vale? Hay varios de los acordes que si no están sacados de la fanfarria final de la Guerra de las Galaxias, cuando le dan las medallas a Han Solo, si no está sacado de ahí, que se me lleven ahora mismo. Williams se la está sacando aquí. Pero Williams, como los grandes autores, se autofusilan a sí mismos. Claro. Quiero decir. Zimmer lo lleva haciendo también de un tiempo a esta parte. Siempre, esos Piratas del Caribe, coño, se autorreferencian y me parece guay. En relación a lo que tú dices a Star Wars, o Indiana Jones, o Star Wars, ¿qué cojones? Star Wars, que es una película vital para esto. También hay cosas que me he dado cuenta, porque estaba parte del equipo de 2001 en efectos especiales. Las transiciones son muy de momento-espacio de la peli de Kubrick. Tengo la sensación. Por eso yo creo que le da esa dimensión, se lo estaba comentando antes, que la primera parte me parece una gran película de ciencia ficción. No de superhéroes, sino de ciencia ficción. Y tiene un encanto especial, ¿sabes? Y yo lo percibo de esa manera. Pero y yo creo que, Manu, a lo mejor, perdón, Manu, a lo mejor es en tu versión, porque tiene más alargado eso. Yo al ver esos, la que hemos visto Miguel y yo, creo que son 10 minutos escasos lo que pasa en Krypton. Entonces, repite. Ay, son 10 minutos. Batman, no Miguel. Ay, perdón. Fallo. Batman, son 10 minutos. Repítelo. Vale. Son 10 minutos lo que vemos de Krypton en la versión que hemos visto Batman y yo. Entonces, ahí yo creo que no tiene esa sensación de película de ciencia ficción, sino la película de llegada a la Tierra y de su asunción de Clark y Martha Kent. Y a lo mejor en la que tú has visto que sí que tienes más desarrollado la parte de Marlon Brando, se trabaja más en lo que tú dices, porque yo aquí no lo siento. Aquí siento como que es una pequeña introducción y ahí se queda. Y es que me parece una película de dimensión, la primera. Y le veo el encanto a la segunda parte ya en Nueva York, que no la disimulan. Es Metrópolis, pero es Nueva York. La puta Estatua de la Libertad. Pero vamos, por eso a Alicia le encanta, porque se siente neoyorquina de adopción. Pero sí que es verdad que para mí es una serie de aciertos que hacen una película grande. Que es que todos los actores, cada uno en su medida, son perfectos. Quería preguntaros el reparto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el dato que está Brando, que no lo hemos comentado, Brando ya era ese Brando vago, que si podía rodar en vez de 2 horas era una, que había posits distribuidos por la fortaleza de la soledad. En el cuerpo de los autores. En el cuerpo leía, pero era tan bueno recitando que te lo comías con patatas. Quería preguntaros por el reparto. Si creéis que están perfectos, si tenéis alguna pega, porque yo tengo una pega y me jode tenerla, ¿sabes? Pero por el puto personaje, que me rompe un poco el tono. Yo adoro a Jim Hackman, pero su Luthor, o el Luthor que me plantean aquí,
me jode la película. Ya lo he dicho. La gente, los tomates, hijo de puta, yo tal. estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. A mí me gusta mucho Jim Hackman, pero es un personaje de otra película. Para mí, a lo mejor en la época, en el tono que estaba, como comentaba Batman, ok. Right, Mr. Esmond. Pero la película lleva una sobriedad y un tono tan... Todo el mundo está tan ajustado que de repente aparece este Jim Hackman de otra peli y sobre todo su secuaz, que es peor todavía que él. Y a raíz del personaje de Hackman, de Luthor, es cuando empiezan a venir las conveniencias en el guión, cuando ya no se empieza a construir, cuando de repente van en una ambulancia y la siguiente escena van en un camión con una casa detrás, cambiados con un sombrero y dices, espera, ¿dónde estoy? Y yo creo que no tiene que ver con Hackman, porque al final tiene que ver con la escritura del guión, pero el problema lo tengo con su personaje. Claro. Era camp. Es que, perdona, es que era camp. Los cómics eran camp. Dale, Batman. Pero es que ese es el refuerzo de lo que llevamos comentando todo el rato. Que es que estos son como si fuese una película, porque es una presentación, pero son dos películas en el fondo, ya que toda la primera mitad, toda la primera hora pertenece al cine de los 70 y la segunda al cine de los 80, como película transicional. Es cine que está continuamente mutando. Eso también es el resultado de todas esas manos que comentabas que tocan un guión. Hoy en día también pasa. Cuando mucha gente mete mano, malo. Lo que termina pasando es que intentas comenzar siendo la Guerra de las Galaxias, luego te conviertes en Cimino, te conviertes en cine setentero, de nuevo cine americano, metes a Glenn Ford por ahí y tal, y luego vuelves a mutar, te conviertes en una screwball comedy, te conviertes en una presentación de todo lo que puede conseguir el cine, ¿no? Que en ese aspecto, por ejemplo, sí que sería muy Spielberg, ¿no? Con ese Jurassic Park, etcétera, que son películas más enfocadas a demostrar técnicamente el músculo del cine. Y al final, cuando se quieren dar cuenta, dice, coño, si nos hemos comido 1 hora y media de película y aquí no ha pasado nada, así que nos inventamos que el personaje del Lex Luthor vaya a machete, se saque las cosas de la manga, aprenda todo lo que necesita contra Superman por ciencia infusa o por ese trampantojo de guión que leo una portada de un periódico y ya viene especificado qué tengo que hacer contra él y cuando te quieres dar cuenta, pues ha terminado la película. Lo has flipado, porque todo está planteado como ese gran espectáculo. Pero en esa reestructuración, que creo que era problemas de producción, porque ya lo sabían, que Jesús ha apuntado bien de, oye, estamos rodando 2 películas, ¿dónde cortamos? ¿No? Sería la pregunta, porque había un final, había otro final, todos lo sabemos. Me parece que es un acierto que termine con la decisión de Lois. Como Zenith no sea el plan, a ver, de chicha y nabo de Luthor, que nadie se lo toma en puto serio, y es como, bueno, que pasa esto rapidito, que se repite ese vicio en la tercera película. Bueno, con el tema de... Para mí. Pero el tema de la decisión de no te inmiscuir, o sea, no te tienes que inmiscuir, hijo, en los problemas de los humanos. Cuando ella muere, ahí funciona. Funciona como un tiro lo que hace él, ¿sabes? Porque es una película de amor. Al final, tenemos aquí a este inversor inmobiliario que... Sí, porque al final él las normas, las líneas rojas que le marca a su propio padre solo las cambia por amor, bueno, que se la quiere tirar, ¿vale? Él solo modifica sus normas por eso. Es el único momento en el que él dice, si yo puedo hacer más, ¿por qué no voy a hacer más? Luego ya el hecho de que se ponga a darle vueltas a la tierra, vale, ok, patata, niño de 10 años y me lo como, ok. Pero literalmente toda la película y el personaje de Superman casi está funcionando con el motor de está aquí Lois, te veo aquí Lois, te dejo una nota diciendo que luego te veo ahí arriba. ¿Dónde está Lois? No, se la han llevado a ver unas tierras con un indio que no sabemos quién es allí al medio oeste. ¿Por qué Lois? Y luego, bueno, pasan cosas, pero yo creo que el principal motor de Superman en esta película, aparte de la bondad tal, es para cambiar sus líneas rojas, es el amor. Sí, claro. Si es que esa es la dicotomía principal suya, ¿no? O sea, como su dilema es el sentido de pertenencia, porque Superman es una nueva versión de un inmigrante, ¿no? Ese sentido de pertenencia te depende mucho del anclaje humano que tiene, que son sus padres adoptivos y Lois Lane, ¿no? Y el que intenta quitárselo, pues es Les Luthor, que es el megalómano, que es el que, es como el gran empresario, ¿no? Que quiere terminar con todo con un sentido inmobiliario, que ahí es donde sí que se nota como ese sentido izquierdista de los autores originales, ¿no? Pero, o sea,
sí que se puede decir que toda la historia de Superman es una gran historia de amor, ¿vale? Pero tiene varios como subpuntos que van reclamando todo eso, ¿vale? Y eso, por lo menos en la versión de Donner, queda un poquito cojo, a lo mejor por falta de metraje. Y queda mucho. Y eso hace que toda la película sea como un pequeño mix donde Marlon Brando hace su película, Glenn Ford la suya, Matt Kirdier, ¿no? La de Lois Lane, que no Algo Kirdier. junto con Christopher Reeve y Jim Hackman la suya propia. Entonces, pero yo tengo el problema de que sí que veo la primera parte muy uniforme. Hasta la parte Luthor, yo sí veo que la parte de Jor-El, de los padres adoptivos de la Tierra de Batman y Lois de Batman, de Superman. Pero es que tiene una explicación, Jesús. Es que la parte dramática fuerte está ahí. Y funciona genial, y funciona muy bien. Por eso luego es tan desequilibrado todo, es tan extraño, o sea, en esa segunda parte. Es extraño, pero entiendo que va un poco con el lore del propio personaje. O sea, al final te comes con patatas el tema de que, coño, la coña de siempre, Clark Kent y Superman son la misma persona. En cualquier universo paralelo digas, oye, ¿te pareces mucho la coña de Saturday Night Live con The Rock? Que le hacen que hace de Superman y todo el mundo el descojonado que es. Pero funciona aquí, en cierta manera. Pero es que lo que pasa es que la gravedad, cuando hablamos de tono y gravedad dramática, la primera parte de la película, las primeros 40, 50 horas de metraje, joder, es una gravedad. Es un drama. Es un planeta que se extingue. Hola, buenos días. Se extingue y con la solemnidad de Marlon Brando que no está haciendo chistes, sino que te está poniendo, hasta leyendo posits, le da su pozo, ¿no? Muy bien. Te ven, lo de Terence Stamp, también. Y luego te ponen la parte que a mí sí que es verdad que emociona, toda la parte de Smallville, que es la parte Malik, vamos a llamarlo ahora, porque, coño, tiene una textura Malik que esa cansa es brutal. Eso es del mismo año, Días del Cielo es del mismo año. ¿Sí? 1978 es el año del trigo. Y claro, y te dan una solemnidad, porque aparte, lo estaba comentando, que hayan cogido a Ford, ¿sabes? Actores de una edad ya muy avanzada, le da una ternura de que si tú a Superman, otro actor, le interpretaba a otro actor, no recuerdo el nombre, perdonad chicos, ¿sabes? Que es la parte de Smallville, en el cual no deja de ser un loser, pero un loser que se está conteniendo en cierta manera, que sabe que es diferente, que no encaja, y que luego enmarca sobre todo con el fallecimiento de Pa Kent, que a mí me emociona, y no me he dado casi minutos, pero está muy bien llevado, porque es una educación que quien lo haya vivido es como un tío que ha sido criado no por sus padres, sino por sus abuelos. Que eso, algún amigo hemos tenido, alguna amiga, que han faltado sus padres y quienes se han hecho cargo son los abuelos. Y le da una ternura plus a ese personaje, ¿sabes? De que está apartado en cierta manera y marginado. Y lo marginan, de hecho, sus compañeros. Que ahí está la parte, a mí me parece cojonuda. La escena de que el tío se burlan de él, que está recogiendo pues los cascos del equipo de fútbol, le mete la patada. Dice, a tomar por el culo, que es ese momento de me quiero soltar, que es cuando hace lo del tren, que va corriendo y lo ven, ¿sabes? Coño, que es acorde con la edad que tiene. Funciona que te cagas toda la parte de eso. Y la escena que quiero que tú me destaques cuando se despide de ella y decide, tengo que ir a la fortaleza de la soledad. Es una maravilla. Y funciona en códigos de sci-fi. Pero sci-fi elevada. Es decir, hay algo que me está llamando y tengo que ir ahí. Tengo que ir ahí y es mi destino. Tío, ahí tiene... Y acaba todo eso con el primer vuelo. La peli ahí está... Es una pasada. Aquí. Arriba. Aquí. Y Williams, otra vez. Williams. No, te quería comentar que fíjate que la edad complicada adolescente de Superman que dices, lo importante que es el papá, Ken, porque es el que le dice, no, dice, tú sigues siendo quien eres y no destaques entre los demás, no hace falta que demuestres ser más de lo que eres. Es su guía espiritual, que al final es lo que necesita un chaval joven. Porque cualquier otro papá ausente o cualquier otra referencia ausente en la vida de este chico le podía haber llevado a explotar el balón en la cabeza al otro y listo, porque se ríen de él. Y aquí no, aquí él llega a casa, llega a un sitio donde recibe bondad, donde recibe nobleza y al final eso junto con todo lo que le dice a nivel galáctico el personaje de Marlon Brando, Jor-El, es lo que le construye. Por eso tú sabes que siempre va a ir el papá terrícola de Superman dentro de Superman y es quien le ha construido. Por eso te da pena de decir, jolín, es que es como es gracias a él también. Claro, pero eso hace que yo en esa versión eche de menos que haya un poco más de equilibrio en la aparición de el papá de la Tierra, que sería Jonathan Kent, Glenn Ford, y el papá de Krypton, que es Marlon Brando, ¿no? Porque como
representan sus dos personalidades, ¿no? Queda un poco desbalanceado al final en esa filosofía del personaje, por lo menos con el montaje que yo he visto, ¿no? Lo que quiere para él Marlon Brando y lo que quiere para él Glenn Ford. No hace falta que lo lleves a ese paroxismo que lo llevaron con Kevin Costner, ¿no? Con lo del huracán, ¿no? ¿Vale? O sea, queda perfectamente reflejado con esa línea de diálogo. Pero para mí creo que sí que queda un poco desbalanceado en importancia con respecto a los personajes. Yo no lo veo tan así porque fíjate, aparte del papá, que sí que es esa línea de diálogo y lo del tema de cambiar la rueda y tal, aunque él muera, luego sí que le entrega 5 o 6 minutos con la mamá y se preocupa mucho de decir que esa es su casa y que esa es su tierra y que él va a tener que volar de allí y que todo lo que ve en ese cielo hay muy poquita esperanza, todo está muy nublado desde que muere el personaje de Glenn Ford, que es Jonathan Kent, que me sale el nombre. Pero también le está construyendo esa mamá que es muy fordiana, incluso diría yo, ¿no? Esa persona que siempre va a estar en casa, que siempre va a estar para él. Pero tiene planos fordianos. La puta Total. granja de los Kent tiene planos fordianos, coño. ¿Y cómo está fotografiado? Todo es un puto western. ¿Sí? Ese es el punto. O es cómic. Claro. Pero es que ese es el punto en el que creo que Donner se siente más cómodo. Fíjate que es un tío que viene de participar en La Dimensión Desconocida, que viene de La Profecía. Y ves que donde se siente cómodo de verdad es haciendo los planos de la granja con el juego de luces, con el juego de talonaje, y no tanto cuando se marca ese Casino Royale con Jim Hackman ahí metido, no el de Craig, sino el de Sellers, ¿no? Oye, pero la piscina me molaba mucho, ¿eh? Cosa frívola. La piscina del tío. ¿Una piscina del túnel del metro? Sí, tío, pero tiene algo, ¿sabes? Y con pero el pibón ahí, estéticamente es la hostia. Estéticamente es sí. Guapísimo todo eso. No te lo crees, porque claro, entran por el metro y dices tú de repente, ¡guala! Pero es que volvemos a lo que siempre digo de las películas ambiciosas. Claro. Cuando hay pasta de aquella época, se iban a un puto estudio gigante, se iba a final esto se lo llevó gran parte en Pinewood, en Londres. Pero iban a ir a Cinecittà, vamos a controlar el Cinecittà. Nuestro querido Guarro, gran actor, pero Guarro entre los guarros, Marlon Brando, se iba a Italia, ya había rodado El último tango en París y pasó lo que pasó en ese rodaje, ¿de acuerdo? Si entraba en Italia, tenía que ser juzgado por abuso sexual, ¿de acuerdo? O sea, esta mierda pasó. Pero lo que quiero volver es que, joder, que hasta el estudio camp de Luthor en el metro, notas que hay profundidad, notas que es una puta piscina en estudio realizada de verdad, notas que hay un trabajo de dirección, de diseño de producción de la hostia. Es lo que digo, que es una película grande. Y creo que eso, con las producciones, esa parte artesanal se va perdiendo y ha ido en pro del CGI. Y por eso ¿por qué nos flipan cuáles son las películas que nos flipan de superhéroes a público y a crítica? Aquellas que compaginan perfectamente lo artesanal con lo fantástico. Véase, El Soldado de Invierno. No necesita 40 planos en CGI, son dos tíos pegando, es una coreografía bien llevada. Una calle que es una ciudad de verdad. Y eso está aquí. Y Nueva York es Nueva York, que por eso hay la gente que está muy enamorada de Nueva York, coño, la siente suya, coño, es que acaba con la Estatua de la Libertad. Di, Jesús. Aparte de esto que comentas de Nueva York, iba a decir que Alicia, claro, está enamoradísima, pero metro poqué, porque al final es que no se corta esto en Nueva York. Lo que comentas, la fortaleza de la soledad, se ve todo desde que llega. Eso es una maravilla, cómo está. Eso es construido, eso es estudio. Y luego es inteligente, Donner, también, aparte de la parte que dices de Smallville Batman. Aprovecha mucho los recursos, porque hoy en día, cuando él sale con Lois por primera vez y le atracan, lo que veríamos para demostrar los poderes de Superman sería una escena de 5 minutos en cámara lenta con la bala volando, cogiéndola tal. Luego veríamos que él, su supervisión atraviesa las paredes y vería no sé qué. Y aquí es tan sencillo como que disparan ahí un segundo a cámara lenta, él saca la bala y luego él le dice, hombre, que te vayan a robar por $10 por un pintalabios, una cartera, y hace ella, ¿cómo has visto lo que llevo? Ya está, tú ya sabes que él tiene super velocidad para parar las balas y que él ve a través de las cosas. En 1 minuto, 30 segundos y con cosas súper sencillas. No vale €1. Economía es narrativa. Actuación y es dirección. Batman, te iba a preguntar una cosa, ¿de acuerdo? Perdona. Era de decirte, me gustaría destacar al reparto. Christopher Reeve, yo creo que tenemos que hacerle un monumento. Actor desconocido, bueno, que no, su primera película en cine creo que es esta, su primera película en celuloide. Aunque había hecho Off-Broadway, quiero decir, era un tío que tenía tablas. Guapo, todo lo que tú quieras, pero coño, da la talla. Jim Hackman, ganador de un Oscar. Marlon Brando, ganador de un Oscar. Quiero decir, joder, había un reparto de la requete hostia, ¿sabes?
¿Por qué crees que sigue siendo a día de hoy el Superman canónico? Para mucha gente. ¿Por qué lo creo yo? Es que yo no lo creo. Ya te he respondido. Por la iconografía. O sea, creo que Reeves tiene mezcla de varios elementos, ¿vale? Una, que creo que es un gran Superman, eso primero. Creo que es todavía mejor Clark Kent. De hecho, creo que ese Clark Kent que se marca inspirado por el Cary Grant de La fiera de mi niña, que creo que es... Claro, es que donde mejor se está manejando Donner es tanto la parte chimino, por así decirlo, que todavía no ha llegado el chimino de La puerta del cielo, ¿vale? Pero para que nos entendamos, y el escribal. Creo que donde está un poco más perdido, creo que es en el fantástico, a pesar de que viene del fantástico, desde mi punto de vista, ¿vale? Creo que es un buen Superman, creo que es un mejor Clark Kent. Encima era un buen actor, me querías tirar de la lengua. Yo no sé si tú sabías o recordabas que Reeves es un actor que ha participado hasta en 2 ocasiones con James Ivory, que es uno de mis directores favoritos, ¿no? Tanto en la magnífica Las Bostonianas como en esa obra maestra absoluta que es Lo que queda del día. Te quería tirar de lengua por ahí, sabía que te iba a tocar la patatita. Nunca se reivindica lo suficiente a uno de los mejores directores de los 80 y 90, que es James Ivory. Por supuesto, y aunque suene un poco feo decirlo, la parte trágica, ¿no? Que en el 95 tiene ese accidente de caballo y se termina convirtiendo en un superhéroe dentro de todo el ámbito social, de la investigación para intentar curar las enfermedades, para intentar enfrentarse a esa situación de tetraplegia con la que tiene que convivir hasta su fallecimiento. Entonces, bueno, creo que hay un poco de mezcolanza de todo y por eso creo que Christopher Reeve ha quedado en la memoria de todos. Y luego también porque sus sucesores no han dado la talla dentro de diferentes ámbitos, ¿no? Creo que Brandon Routh, que es el de Bryan Singer, ni hay que mencionarlo. Henry Cavill ha dividido mucho, pero que es que parte todo de que Superman de 1978 es la película con la que crecieron muchísimos, con la que mucha gente pudo descubrir el cine como nosotros podemos contemplarlo casi todos los fines de semana hoy en día, ¿no? Y la cara de Christopher Reeve estaba asociada a ese cine. Pero más allá de lo que comentas, de que la película es una muestra de lo que luego veremos todos, la película es canónica, porque es la primera vez que aparece el propio Superman es la primera vez que un superhéroe sale en un cómic, independientemente de las cosas que haga, que luego va evolucionando, pero es la primera vez que un superhéroe ve de pantalla y un superhéroe muy querido, porque ya, aparte de que la película recibe mucha pasta, es que es un superhéroe que ha generado dinero a las puertas. Todo el mundo se pegaba por Superman. Superman había estado en radio, había triunfado en anuncios, había triunfado en series animadas y costaba sacarle, dar ese paso porque quizá no estaban acostumbrados, pero es la primera vez que un superhéroe le vemos en cine y yo creo que de ahí todo el mundo no solamente lo mira, sino que también ha ido cogiendo poco a poco. Y yo, por ejemplo, yo soy del 88 y yo sí que recuerdo antes del accidente de Reeves, que también es verdad que claro, como no había otro, pues era Superman. ¿Quién iba a ser Superman? Pues es que no había otro. Pero no, el accidente nos marcó mucho a los niños de aquella época porque, claro, Superman era vulnerable. Falible, era falible. Como niño lo recuerdo mucho y siempre decía, si Superman es falible, ¿qué somos el resto? ¿No? Cuando luego los propios cómics, las propias historias han jugado con la falibilidad de Superman precisamente para darle un interés, porque una de las cosas que comentaba Manu al principio es que es complicado mantener el interés de la historia de un tipo que sabes que no tiene rival, de que es invencible, que hay que hacerle interesante de una manera. Lo han dicho 2 personas por qué luego no ha funcionado a nivel de taquilla con el contexto. Recordemos que esta película recaudó más de 300 millones entre el mundo de la época, que con la inflación son más de 1.000, quiero decir. Esto fue un pepino de los gordos en su momento. Fue la segunda película más taquillera de la historia hasta ese momento, porque ya se estrenó, como bien apuntó Batman, la piedra roseta de la ciencia ficción moderna, que es Star Wars, ¿ok? Pero esta película se quedó muy bien. Lo que quiero decir con ello es que Kevin Smith, que aparte de director que todos adoramos, y bueno, adoramos sobre todo su primera etapa, luego ya no tanto, pero Kevin Smith es un gran dibujante, guionista de cómics, entonces lo dejó muy claro, que cree que funciona muy bien Superman en un contexto muy determinado de época. Y tiene toda la razón del puto mundo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y por eso luego es muy difícil reconvertirlo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, Batman, ¿qué opinas de esto? Claro, sí. Si es que Superman, por ese tono propio que tiene, ¿vale? Es un personaje que te exige un cierto descreimiento.
Claro. Y aquí es cuando me autorrespondo a esa pregunta que solté un poco antes en el aire de por qué desde el 78, bueno, con todas sus secuelas, no se había hecho ningún otro superhéroe. Esa sociedad necesitaba un Superman. Pero es que cuando llegas a los 90, Superman ya no hace falta este señor. Y esto es lo que pide el público, porque es un público mucho más cínico, es un público con muchas ganas de que haya mucha más enjundia, que viene de una década completa de los 80 donde le han enseñado que el cine puede ser todo y ya no le basta con que un señor vuele. Un señor tiene que tener fondo, Además que Superman, Schuster y Siegel estuvieron amenazados por Hitler, porque Superman salió en una de las tiras contra los nazis. También era un superhéroe contra el Ku Klux Klan. Entonces, claro, es un personaje que nace en una determinada situación social en la que se necesita ser un superhéroe muy plausible, que ahora ya, bueno, pues ahora con el resto de películas hemos ido a otros sitios, hemos tenido villanos más descreíbles, pero al final era un superhéroe muy terrícola, muy plasmado a la tierra, porque los problemas entonces eran esos. Y al final cada época tiene su superhéroe y es el héroe que necesita, no el que merece, ¿verdad? Y es que aparte encaja como anillo al dedo, quiero decir, entiendo lo que intentó. Lo digo sin fanatismo de ningún tipo, pero entiendo perfectamente lo que quiso hacer Snyder. En el contexto en el que intentó hacerlo, ¿sabes? Y no desacreditaba la figura canónica de Superman. Era Superman adaptado a los tiempos que estaba hecha esa película. Y el Superman que necesitaba esa película, esa época. Luego podemos buscarle otras pegas, como todas las películas, igual que se las estamos sacando a esta. Quiero decir, que todas tienen algo, bueno y malo, y no pasa nada. Claro. Y luego hay unas mejores que otras. Pero es muy jodido adaptar a un tío tan intachable, tan invulnerable, tan perfecto, que por eso es más interesante un tío como Batman, ¿sabes? Claro. Y es así. Y porque es falible, comete errores, es humano, ¿sabes? Te identificas. Y por eso, claro, y encontrar esa clave es muy complicado. Y por eso también creo que la de Gunn, veremos en qué punto está. Como no la hemos visto todavía, mientras sale este vídeo, pero no la hemos visto. Pero habrá que ver dónde está, dónde se sitúa. ¿Tú dónde crees, Batman? Pero es que ¿sabes qué es lo que llevo yo tiempo pensando? Digo, qué coincidencia, ¿no? O sea, llega la Superman de James Gunn, que es un intento de volver a ese tono, con ese término que le encanta tanto a Super Jesus, que es el de cómic, ¿no? Cómic. Tengo algo para vosotros, chavales. Tengo alto. Cómic. Vamos. Como que vuelva a recuperar esas claves tan coloridas, por lo que he podido ver en uno de los adelantos, incluso bastante naif, esa incorporación del perro, ¿no? Me creo, este tipo de película hace 10 años no te la compra nadie. Hoy en día parece que sí, pero es que, qué casualidad, macho. Se estrena justo 2 semanas antes que una película de los Cuatro Fantásticos que vuelven a los años 60. Una cierta tendencia, una cierta petición, ¿no?, a volver a lo retro. Porque al final estos son como las modas, ¿no? Siempre vuelven. Sí, lo único que es lo que hablamos, lo que hemos hablado en privado también, que al final, independientemente del tono, que al final entra ya más en la subjetividad de que a uno le puede gustar o no, queremos que haya una historia, queremos que alguien haya consentido ir con un guión y que, oye, no me gusta este tono, bueno, pero joder, la historia, me puedo identificar con el personaje, tiene ir por aquí y tal. Al final yo lo que espero de la peli de Gunn es que tenga historia y que tenga un guión y que la peli dentro de sus propias normas sea coherente. Luego ya con el tono, pues cada uno tendrá su conexión o no, pero yo voy con muchas ganas y sobre todo de tener una buena historia de Superman y tener un Superman que a día de hoy le veo y digo, este hombre no me acaba de... Y cuando salga del cine diga, pues mira, sí, no es el Superman pero es un Superman. Que eso no hay ningún problema en que no sea el Superman de Rick ni que sea el Superman de no sé quién. Ha habido 27.000 Supermanes y lo importante es que tenga carisma y que tenga historia. ¿Qué le pareció la química de Jesús con Margot Kidder, de Christopher Reeve? La Screwball Comedy, la escena del tejado y todo eso. Vamos ahí, ¿no? Ya, quitamos el elefante en la cacharrería. Bien, es sorprendente porque es lo que hemos comentado antes de... Es Cary Grant sabiendo que se lo quieren trajinar y ella queriendo trajinárselo. Entonces, me hace muchísima gracia. Tienen mucha química y me parecen muy graciosos los dos. Además, hay otra cosa de los poderes de Superman, porque ella está creo que era tras un muro donde hay flores y ella, no sé qué, ¿me puedes ver la ropa interior? Que claro, es una conversación súper normal con Superman, ¿me puedes ver la ropa interior? Y dice, no, porque en el plomo yo no soy capaz de atravesarlo. Y ella se da 2 pasos para atrás.
Y ya dices, anda, Lois Lane, qué bien. Y me parece que tienen mucha química en esa escena. Me parece que hay magia, pero no magia romántica, sino hay el tonteíto. ¿Qué tonteo más chulo? Venga, tal. Me gusta mucho esa escena y me gusta la relación de ellos luego, como la otra se va al oeste allí, a no sé quién con un indio, como que queda un poco para allá. Pero todo eso y el vuelo con los acordes de Williams, ella admirando que le están haciendo volar, lógicamente, y él diciendo, mira, lo que sé hacer, mira lo que sé hacer. Entonces, me parece súper, no sé, yo entro mucho ahí. Claro, y que todo el mundo sabe que, aunque Superman le dice que tiene la ropa interior rosa, lo que está pensando es, joder, o sea, te has hecho las ingles brasileñas, coño. Para mí. Todo el mundo sabe que eso queda flotando. Yo no sé si es de Puzo, si es de Newman, si es de... Eso es de Brando. De Brando. Eso de verdad. Directamente. Brando dijo, yo voy a hacer las ingles brasileñas en esta peli, hablaré desde las ingles de Margot Kidder, pero no entró en el corte, por lo que sea. Yo la disfruto. Yo esa parte, la verdad es que yo sonrío. Sí, Es una mucho. película que la clara vocación de dibujarte una sonrisa y está sobre todo aderezado con el vuelo. Con el vuelo que, coño, tiene algo de magia. Es verdad que el croma ya se nota, evidentemente, que es un cromazo de tres Claro. pares de cojones, pero no sé, le sigo viendo ese encanto. Como encanto, quiero deciros, después de que llevamos ya, por cierto, ya una hora, y aquí no podíamos tirar 19, me gustaría que pensarais en una de vuestras escenas favoritas. Yo siempre lo hago con Los Ángeles sobre esta altura, ¿de acuerdo? Pasada la hora, decir, ¿cuál es vuestra escena favorita de Superman del 78? Ojo, porque está trufada, sobre todo en la primera. Creo que ha quedado claro que nos ha gustado más la primera mitad de la película. Creo que ya la gente va a decir, si siguen aquí, no se gustan. Pero bueno, a lo mejor me sorprendéis y me decís alguna de las segundas. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Yo, el tema de cambio de rotación de la Tierra, que es cutrísimo, le veo encanto. Pero por la parte dramática, porque es cuando veo que está ese drama y esa solemnidad que había en la primera mitad de la película. Y hasta ese momento desaparece, se evapora. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero yo, hombre, yo me quedaría con el primer vuelo. Yo me quedo con el primer vuelo de Superman por la construcción de la voz de Marlon Brando, que me parece auténticamente un pasote. Y es ciencia ficción y es el sumum de aquí está. Y para mí, a día de hoy, sigue siendo la escena de todos los Supermanes la que está más aquí, el primer vuelo. Y todo lo que hemos viajado hasta llegar ahí. Batman, tu escena favorita de Superman de Richard Donner de 1978. A ver, no negaré que lo he estado pensando mientras que la veía. Digo, seguro que me hace esta pregunta. El jodido. Sí es verdad que coincidimos los tres en que la primera mitad de la película es claramente superior, ¿vale? Pero ya no mi escena favorita. Mis dos escenas favoritas están en la segunda parte. Y te voy a decir primero la que más me ha sorprendido y segundo, la que más me gusta, ¿sí? Y es que la que más me ha sorprendido, ¿vale? Porque no esperaba o no recordaba que en 1978 siguiesen apostando por él. Mira, y todavía podemos hacer esto, que es que explote la bomba, se desplace la falla y Superman se meta entre las fallas, ¿no? Para intentar reparar, intentar sujetar California entera que se está yendo debajo del Pacífico. Y dices, Dios mío, esto está pasando en el 78. Entonces, que tú puedas contemplar eso, creo que es algo casi a la altura del combate de la Estrella de la Muerte, a pesar de que luego termine solventándose con esa maquetación de los pueblos donde le chorrean con una manguera como si se hubiese roto una presa, pero que se ve claramente que es una maquetación de mierda. Pero esa creo que es la que dentro del 2025 creo que sigue sorprendiendo, ¿no? Por su riesgo, por esa capacidad para decir, y no solamente podemos hacer esto, sino que vais a ver esto, ¿vale? Sería como el gran clima, junto con ese movimiento de la rotación de la Tierra, ¿vale? Pero la escena que más me ha gustado, yo que soy un poco pícaro, es cuando Superman, después de todo el muestrario de proezas que hace, se va, baja un gatito de un árbol, se lo da a la niña se mete en casa y dice, mamá, mira quién me ha bajado este gato del árbol. Y le pega una hostia, le dice, eres una mentirosa. Y le pega una hostión. Y le digo, coño. O sea, dentro de todo ese trasunto dramático, intenso, que luego se transforma en esa exposición superheroica, ese pequeño detallito tan irónico con el personaje me conquista el corazón, vamos, entero. Jesús Casas, el bueno de los Casas, escena favorita. Es que, por comentarla de mí, pensé mucho en esa peli porque, claro, él viene de salvar vidas, pero
también es ese vecino amigo Spider-Man. Un poco, ¿no? No, yo ayudo, pero voy a salvar el mundo, pero también puedo ayudar. Es el héroe de todos. Y me pareció muy, muy chula. Voy a decir la obvia, que es la de la primera. Voy a decir dos, por no decir solo la obvia, porque ya la hemos comentado, que es en la que Martha Kent, primero él se despierta y no sabe qué hacer. Ha muerto iba a decir su tío, pero es su padre, ha muerto Jonathan Kent. Está en oscuridad, él empieza a ver el granero, en el granero encuentra el legado que le dejó su padre su padre Brando, luego cómo está fotografiado todo eso y cómo la multiescala que utiliza Donner, cómo utilizan los grandes planos generales, la grúa, me parece una gozada, toda esa parte de la despedida de la madre, la conversación que tienen y el abrazo que se dan. Pero hay una escena que me parece que define al personaje completamente, que es cuando Lois en esta entrevista en el balcón le pregunta, pero ¿y tú por qué has venido aquí? ¿O por qué estás aquí? Dice, porque yo lucho por la verdad, la justicia y el American Way of Life, que no sé cómo lo traducirán aquí en castellano, pero básicamente dice The Truth, the Justice and the American Way of Life, que yo creo que es lo que sienta las bases del personaje de Superman desde el 38 ya, y que es un luchador por ese sueño americano y por esa nación americana. Creo que define al personaje en una frase que dices, la suelto sobre la mesa y a partir de aquí se construye todo Superman. Tiene que partir de aquí, creo. ¿Verdad? Pedazo de escenas, ¿sabes? Y ahora yo creo que ya estamos afrontando el final de Long and Winding Road, chicos. Batman, si quieres aportar algo más que te hayas quedado con ganas de decir a esta Superman de Donner, ¿te has quedado con el regustito de decir, quiero decir esto, si no reviento? Bad nota. Vamos, tengo que decir que se me ha hecho bastante corto, ¿eh? Se me ha hecho cortito. Vamos a ver. No hemos comentado nada sobre los trajes de papel albal que calzan en Krypton y que posiblemente sea la base total de películas como Tron, como Xanadu, como el Excalibur de John Boorman, ¿no? Es que lo que digo, es que es una película que es tan seminal, tanto para el género... Esa es la palabra. Seminal. ¿Cómo te gusta esa palabra, Jesús? Seminal. Tanto para el fantástico como para el cine de los 80 en general. Entonces, creo que ahí es donde todavía reside su importancia y donde puedes siempre, al volver a verla, quedarte con sus cosas buenas por encima de las cosas malas, aunque tenga unas cuantas cosas que ya no siguen funcionando como posiblemente antaño. ¿Te gusta más la segunda? Una pregunta tonta que te voy a lanzar. A los dos, la segunda. Yo tendría que volver a verla hace muchísimos años, o sea, casi ahora 20, 25... No, yo ahora mismo me quedo con esta, pero porque sobre todo me ha impactado mucho, visto desde la edad adulta, la primera parte, lo adulta y lo cinematográfica que es y lo bien que está en la parte épica y dramática. Me sorprendió para bien el hecho de decir, hostia, que bien está Donner aquí, luego ya se le va a otros sitios, pero me sorprendió mucho y por todo lo que va a significar. Es que es canónico, entonces es que sin esto no hay dos. Entonces me quedo con esta. A falta de ver la segunda, que tendría que volver a ver. Yo hace casi 20 años también que no veo la segunda parte, ¿vale? Pero creo recordar que no. Creo recordar que no me gustará más y que no será mejor, sobre todo por la mano de Richard Lester, ¿era, no? De Richard Lester. Sí. Pero yo creo que si la veo ahora mismo, posiblemente la disfrute más, aunque no creo que sea mejor película. Como está rodado a doble mano y está ahí, tiene que tener un tono raro, independientemente de que sea entretenida. Quiero volver a verla para ver qué diferencias hay. Mi recuerdo, ¿qué pasa? Que tengo la sensación de cuando era niño me gustaba más la segunda porque tenía unos villanos al nivel del protagonista, que eran una amenaza real para el protagonista, no física. Pero a nivel cinéfilo, yo creo que esta es más película de Cabo a Rabo. De Cabo a Rabo es más película, hay más identidad, hay más densidad. Aunque está en la batalla con los kryptonianos, pero le hicieron la cabronada a Donner, porque se le hicieron, ya había rodado el 70% de la segunda parte, y Lester cogió cosas de Donner y rehizo otras para hacer su versión. Pero bueno, tenéis la versión en DVD y en Blu-ray también de la segunda parte, de la Donner Cut, podríamos decirlo. Hay una versión de Donner, que también es verdad que no está de productores, porque claro, Donner, hay que recordar que faltó no hace mucho, faltó creo que hace 3 o 4 años, me parece Richard Donner. Dejó sin acabar Arma Letal 5, que iba a rodarla con Gibson y con Danny Glover, que en teoría iba a retomarla Mel Gibson, aunque creo que eso se ha quedado un poco en agua de borrajas, ¿sabes? Balman, ¿tú tienes información de eso? No hemos comentado eso, pero lo has soltado como al principio, que decías que es que Donner es el director de Arma Letal, sí. Pero Arma Letal es un producto más de Shane Black.
total. Como hemos podido ver por su filmografía, un artesano que podría estar más cerca de Ron Howard que de cualquier otro. Pero no lo veo un problema, porque dentro de ser un artesano ya muchos directores querían tener una profecía y un Superman. Digo de verdad, o sea, Vamos, es que, vaya. joder, Y los Goonies. o Lady Halcón, o los Goonies, coño, es que vas rascando y tiene chicha este señor, tiene chicha, de ahí donde rascar y donde hincarle el diente. Y luego lo putada es que claro, llegó Richard Lester, que ya tuvo libertad total con la tercera, que no, yo lo siento, ahí No. ya no entró. Y la 4 ya no era ni de Warner, que la compró Canon, no sé si lo recordáis, y ahí Sí, empiezas a es de Canon, tío. Es de Canon, la rarísimo. 4. Es de Canon, literalmente le llaman el Superman de Canon. Y al principio yo decía, pero ¿cómo que el Superman? Es una cosa rarísima. Y la 3 le ha gustado mucho a Alicia. Mucho. Le ha gustado muchísimo a Alicia y yo no la recuerdo, fíjate, esa sí que la he visto. Yo es que, perdona que te diga, era como, no sé, era como la estrella emergente de la comedia Richard Pryor, hija de su época totalmente, pero no me cuadra. En el momento en el que se la dan a Pryor ya es extraño. Pryor creo que solamente puedo tragarle en la de Paul Schrader, la de la primera película que hizo, que es cojonuda además. Pero luego, dentro de su vis cómica, no le trago nada, ¿eh? No le trago nada. Y yo, la de Superman 3, sí que la recuerdo como una castaña tremendísima. Es una gran castaña. Y ahí muere el género de superhéroes otra vez. Y ahí muere, ¿sabes? Muere Superman, muere en taquilla y muere ya lo que es propiamente lo que son las producciones hasta que llega Tim Burton. Eso sería, como decían en los libros, otra historia. Otra historia del Batman. De que a lo mejor tenemos que hacer un día el Batman de Burton con el bueno de Batman, que lo tenemos aquí delante, ¿sabes? Y ahora sí que voy a preguntar a Batman, como primer invitado de Casa Mollo de Ojo House, ¿qué tal te lo has pasado, querido amigo? Vamos, esto es increíble poder ir soltando testosterona con ustedes delante de la cámara. Ha sido maravilloso que podamos analizar una de las grandes películas del género y que posiblemente recobre gran parte de su importancia a colación del estreno de la nueva película de James Gunn. Pues la verdad que ha sido bastante divertido. Aunque, como he comentado antes, creo que hemos comenzado un programa viril con una propuesta un poquito naif. Moñas. El superhéroe, el primer superhéroe, ¿qué más podemos empezar? Y encima es un guiño también a nuestras madrinas de Los Ángeles, que yo cuando veo esa escena del vuelo y de lo que comentabas, yo las veo a ellas y veo que eso es muy Los Ángeles y como son nuestras madrinas, pues también dedicar este primer programa a ellas, que son unas cracks. Yo tomo nota de lo que dice Batman, ¿eh? Tomo nota de lo que dice Batman y ya habrá oportunidades para hablar de películas que saquen nuestro lado más agresivo, viril, salvaje. Verjoven vendrá un día aquí. Para lo siguiente, para que podamos compensar, tenemos que coger un Peckinpah, quiero la cabeza de Alfredo García, un Porky's. Sí. Yo firmo. Peckinpah tiene que entrar sí o sí. Pues yo con muchas ganas, premiados y premiadas, que espero que lo hayáis disfrutado, que esta sección sea, pues eso, va parejo, ¿sabes? A la de Los Ángeles de Kate y que haya muchas ediciones y muchos amigos que ya han expresado su deseo de pasar por aquí y pasar un ratito hablando de cine, que es muy bonito y que retomemos clásicos inmortales como el Superman de 1978 de Richard Donner, que siempre es bonito volver a revisitarlo con las cosas buenas y no tan buenas. Por mi parte, gracias a vosotros, sobre todo a Batman y Jesús, qué bonito compañero de viaje que tengo contigo para hablar y afrontar clásicos y clásicos. Y Batman, tú ya sabes que cuando quieras pongo la bat señal, porque estás en tu casa. Beso. Chao, chicos. Chao.